ya conocen nuestra antología, Herencia de Fuego. Justamente es una herencia de fuego, así se le puso ese nombre. Estamos hablando de brujas, ¿ok? Entonces la idea es platicar un poquito cuál es el origen del nombre de las brujas, cómo ha sido esa figura importante a lo largo de la historia, y vamos a hablar tanto de la brujería antigua como la contemporánea. Entonces, bueno, en mi caso voy a empezar un poquito hablándoles justamente del tema del origen de la palabra bruja. Para empezar, pues vamos a referirnos a la definición que encontramos en el RAE, y es curiosa porque para bruja, mujer, dice lo siguiente. El número 3 dice: mujer que según la opinión vulgar tiene pacto con el diablo y por medio de este hace cosas extraordinarias, ¿no? Pero en el número 4, en otra acepción dice: figurativo y familiar, mujer fea y vieja. O sea, desde ahí ya empezamos con los problemas, ¿no? Lo curioso es que también viene la definición de brujo, y para brujo dice que es un hombre supersticioso o embaucador, de quien se dice tiene pacto con el diablo como las brujas, pero hasta ahí. No dicen otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, el término bruja, que curiosamente como que se nos hace una palabra muy antigua, no lo es tanto. El término que sí es más antiguo es el término de hechicera, y el nombre, pues empezamos a darnos cuenta que se utiliza la palabra bruja a raíz de la Edad Media, ¿no? Entonces, vamos a ver dos orígenes. Uno es acerca de la palabra bruja como tal en español. Nos dicen en el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, esto es en 1400, nos dicen que se encuentra la palabra bruxa con la X, ¿no? Y un antropólogo gallego que se llama Carmelo Lizón Tolosano, él nos dice que su origen hay que buscarlo en el siglo XIII, en 1287. Hay el término bruxa lo encontramos en un vocabulario que es latino arábigo. Entonces, lo curioso es que el significado, si lo buscamos ahí, chequen cuál es, significa súcubo o demonio femenino. O sea, ya estamos viendo otras connotaciones, ¿no?, demoníacas. Y por último, el investigador Emilio Ruiz Barrachina nos dice que la palabra bruja aparece en Suiza hacia 1419 con la palabra alemana Hexe, pero que se popularizó hasta el siglo XII, ¿no? Esto es en cuanto a la palabra, como la conocemos nosotros, bruja. Y en cuanto a la palabra inglesa witch, tenemos que, según el profesor Jeffrey Russell de la Universidad de California, el verdadero origen de la palabra witch es el término indoeuropeo wake, y pues tiene que ver con la palabra conocimiento. Es inglés antiguo y es el conocimiento. En casi todos los casos se entiende a las brujas como portadoras de conocimiento, al menos, ¿no? Entonces, la palabra witch, que es bruja o hechicero, deriva de la voz anglosajona wiche y del alemán wissen, que es conocer. Ahora, pues, cada quien puede tener una definición, ¿no?, propia acerca de lo que es una bruja. Para mí, una bruja, pues, es una mujer de poder, ¿no? Entonces, vamos a hablar cuál es ese poder, ¿no? Yo manejo la definición como 3 poderes principales que tienen, pues, las mujeres consideradas brujas, y ahorita me van a decir no todas son brujas, pero bueno. Se considera que la mujer, pues, tiene el primer poder, que es el de generar vida, ¿no? Número 2, pues, la mujer que cree en sí misma, pues eso también es un poder. Y por último, la mujer que tiene conocimiento y que aparte no se queda callada, también ese es otro poder. Entonces, bueno, pues sabemos que la definición de bruja, el término ha sufrido altibajos a lo largo de la historia, pero normalmente se ha utilizado en término peyorativo y malo, ¿no? Hay que recordar que el primer contacto histórico, pues, con la magia, lo sobrenatural y la brujería se remonta al Neolítico, donde justamente el primer poder del que hablamos, que es el de generar vida, fue el que dio origen a la adoración de las diosas madres, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque la hechicería y la magia, que no son lo mismo que brujería, pues son fenómenos mundiales y tan antiguos como el mundo, ¿no? Los podemos encontrar en muchas culturas. Hay que recordar que tanto la hechicería y la magia, pues, son intentos de dominar la naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente en beneficio del hombre, y pues ahí es donde entran todos los ritos, ¿no? Antes de que los sacerdotes de las religiones dogmáticas los copiaran. Ahora, a la bruja, vamos a ver también la diferencia entre bruja y hechicera, porque llegó un momento en que ya era lo mismo y entonces ahí hubo muchos problemas, ¿no? Hay que
pensar en el origen, ¿no?, de las brujas, o más bien de las hechiceras, que eran personas que vivían solitarias en los campos, en tiempos que, bueno, todavía la medicina no tenía la importancia que ahora tiene, y pues en realidad las hechiceras eran las curanderas, ¿no? Ya nuestra compañera nos va a hablar un poquito más de ese tema, pero bueno, hay que recordar que finalmente ellas tenían un conocimiento que no lo tenía la mayoría de la gente, y por eso eran pues admiradas. Y bueno, pues yo tengo una propia definición. Para mí una bruja es una mujer con poder que no olvida su pasado, que vislumbra su futuro, pero sobre todo que transforma su presente. Y bueno, Morón me pidió que hiciera unas recomendaciones de películas muy brevemente. Si tenemos cinéfilos aquí, seguramente ya las conocen. La primera es la película de Haxan, no sé si ustedes pues la conocen. Esta es una película que, bueno, tiene el título de La brujería a través de los siglos, y es una película de 1922, es en blanco y negro, totalmente muda. El director es Benjamin Christensen, es una producción sueco-danesa. Está hecha en estilo documental, dramatizada, y fue la más cara que se hizo en su tiempo. Ganó elogios de Dinamarca y Suecia, pero fue prohibida en Estados Unidos y censurada en algunos países debido a contener representaciones gráficas de tortura, desnudez y perversiones sexuales. La segunda, bueno, es una joya mexicana, seguramente también la conocen, es Veneno para las hadas. Esta es una película de 1986, bueno, se hizo en el 84, se exhibió hasta el 86. El director es pues el increíble Carlos Enrique Taboada. Si les gusta Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, bueno, él es el director. Ganó varios premios Ariel, y pues hubo premios también para las niñas, ¿no? Esta fue una edición, ya no me acuerdo en qué año la compré, pero cuando en el Mix-Up todavía vendían discos y música y todo, entonces ahí la conseguí, y de hecho trae un anexo. Ay, sí, gracias. Taboada y el cine de terror sobrenatural, y adentro viene toda la información. La verdad está buenísima la información, y del otro lado viene el póster original de la película, ¿no? Entonces, bueno, es una joyita ahí de... ¿Cuánto? Y bueno, la última recomendación que tengo para ustedes es una película de 2020 que se llama Gretel y Hansel. Aguas porque no es Hansel y Gretel, es Gretel y Hansel, primero Gretel. El director es Os Perkins, es una producción de Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Sudáfrica. Visualmente es una película impresionante, maneja mucho simbolismo y nos da una visión feminista muy cruda, pero acertada sobre el papel de la mujer en la sociedad. Y pues como parte de los mitos y supersticiones, ¿no? Toca temas acerca de los ritos de paso. Es una película muy muy buena, actual. Y bueno, las tres películas las pueden encontrar en YouTube, para quien no las ha visto, y quien ya las ha visto, pues para que las vean otra vez. Muchas gracias. Porque decidían por sí mismas, no dependían de templos tampoco, no dependían de sacerdotes. Ellas podían hacer su templo en un bosque, frente al mar, frente a la luna. Todo ese tipo de cuestiones, entonces, es lo que viene a estar relacionado con lo que son las brujas ancestrales, con su poder, con su conocimiento. Por ello, pues también es parte de lo que generó de su figura, pues, de alguna manera que buscar controlarlas, ¿no? En no entender cómo es que ellas lograban conectar con todas estas fuerzas y cómo podían entenderlas también. Básicamente una bruja ancestral pues trabaja con luz y sombra, no hay división entre blanco o negro. La bruja ancestral justamente entiende porque la naturaleza pues es dual, y eso es lo que vamos a encontrar. Igual en la magia vamos a encontrar tanto lo que es sanar y cortar, proteger, devolver también, fertilizar y dejar morir. Y bueno, como les comentaba, pues básicamente son mujeres que conocen lo sagrado de la vida, también lo sagrado de la muerte. Y bueno, también me gustaría comentarles un poquito sobre lo que es la brujería en el contexto mexicano. Aquí la brujería tradicional viene desde lo que son tradiciones indígenas, nahuas, mexicas, mayas, zapotecas, etc. También tiene influencias africanas traídas durante lo que fue la época de la colonia, y pues elementos europeos obviamente también muy presentes, que pues vienen desde el catolicismo, la demonología medieval. Aquí pues más bien la bruja era una sabia, ¿no? Ya viéndola como tal. Justamente hay una conexión profunda con lo que es la tierra mesoamericana, no solo con la naturaleza, sino principalmente con la tierra viva, con el Mictlán, los volcanes y estas fuerzas.
Para el pensamiento prehispánico, los cerros, por ejemplo, también eran seres vivos, el agua tenía un espíritu, el fuego era un dios y pues el maíz era un ancestro. La bruja, pues como les mencionaba también, era una curandera, estaba en diálogo continuo con estos seres que les comento, con estos seres de la naturaleza y estas fuerzas elementales. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el manejo del tonali, teyolia y ijiyotl. El tonali, bueno, pues tenemos que es la energía vital, la luz interior. Teyolia es el espíritu del corazón, la conciencia. Y la energía, bueno, ijiyotl es la energía emocional y pasional. Estos básicamente y de nuevo, son las como en la fuerzas del primera alma, ocasión, de acuerdo a lo que es muy poco lo que puedo sumar a lo que ya mis compañeras hablaron, puesto que ellas han dado las bases sobre las cuales se construye esta bruja, ¿no? El significado sigue siendo el mismo. Curiosamente, en 2026 todavía se asocia la palabra bruja con una mujer vieja, con una mujer gorda, fea, de nariz ganchuda, con su peluca en la nariz, y seguimos manteniendo todavía estos prejuicios y estas ideas en las que cualquier cosa brujil está asociado con algo que debe desterrarse, algo que se asocia hacia el lado izquierdo, ¿no? Todo aquello que debe no seguirse. Curiosamente, la bruja contemporánea, si ustedes están aquí, que seguramente conocen muchas de estas brujas en su vida, podrán darse cuenta que nada de eso es la realidad, ¿no? Las mujeres que ahora consideramos brujas son mujeres fuertes, no quiero decir empoderadas porque significa que alguien más tiene el poder y que se lo otorga a ella, pero sí mujeres que son bien dueñas de su persona, ¿no? Consideramos brujas no solo aquellas que te pueden recomendar el ritualito para que alguien te deje de molestar. Se los decía aquella vez en el camp y se los repito ahorita. Si tienen a alguien a que ya no soportan, escriban su nombre en un papelito con tinta negra, lo enrollan, lo meten en un frasquito con agua, lo meten en el congelador y van a ver como en un ratito, afortunadamente ustedes desaparecen de su radar, ¿no? Y de alguna manera les baja un poquito la molestia. O bruja es aquella mujer que se preocupa por su entorno. Bruja es esta mujer que sabe, que conoce, que estudia. Bruja es esta mujer leal a sí misma y a sus compañeras. Bruja es esta mujer que se ve como igual a las otras y a los otros. Este poder que nos reviste, considerarnos como una persona entera, eso es lo que nos da la magia. Además de la maravilla de la aquelarre. La aquelarre, que es esto que estamos haciendo, que la aquelarre, que es este libro que está aquí, esta reunión entre mujeres fuertes y autoconcebidas como tal, con un conocimiento, y que además buscamos dejar esta herencia. Tú hablabas de que la bruja se comunica con sus ancestros, ¿no? La bruja contemporánea no solo se hace de asirse, de tomar de aquello que vino detrás de ella, sino que busca el poder dejar este conocimiento para futuras generaciones, y eso está súper reflejado en este libro que nos reúne hoy, ¿no? En esta búsqueda sobre información certera sobre la bruja contemporánea, me encontré con un grupo, un círculo que está aquí en México, el Círculo Mujeres Sanando, que está en Guadalajara, ¿no? Y que está severamente relacionado con el feminismo. La mujer que liderea este grupo se llama Danae Gutiérrez, y ella dice que lo que busca es evocar a la bruja, la figura de la bruja, para darle una reivindicación frente a la sociedad como una mujer sabia, y recordarnos que como mujeres somos eso, poderosas y sabias, que la bruja está dentro de cada una de nosotras,
y que se expresa a través de la unión, ¿no? Y esto me lleva a también algunas recomendaciones cinematográficas, que seguro ya está en su cabeza, esta película de brujas, ¿no? Donde tres adolescentes se reúnen para despertar la magia y bueno, pues de repente se les sale un poquito de las manos, ¿no? Pero hay muchas otras películas que reflejan a estas brujas y que nos da una visión nueva, no solo de este nuevo hacer brujil, sino también de esta reconcepción física, ¿no? Afortunadamente del cine contemporáneo tenemos, por ejemplo, Huesera, ¿no? Es relativamente reciente, que aborda la brujería también desde la maternidad, ¿no? Y desde la corporalidad. Tenemos, pues sí, Wicked también, ¿no? Son dos brujas que recorren dos caminos relativamente opuestos, ¿no? Y que, bueno, cosas de la magia, de la magia de Oz, ni tener ese templo específico escondido detrás de la, por no quemar la película, que ya seguramente todas vieron. La bruja construye comunidad, la bruja se asume y nos invita a conocer el poder que hay dentro de cada uno de nosotros, y esa es, creo yo, la fortaleza más grande de las brujas. Y en ese tenor, pues yo les invito a que conozcan Herencia de Fuego, que lean a cada una de estas brujas que escribieron, pero que además están representadas aquí dentro de cada uno de estos cuentos. Y pues les agradezco muchísimo por estar hoy aquí con nosotras, y pues les cedo el micrófono a quien nos convoca. Por hoy, muchas gracias. Gracias, chicas, gracias, qué bueno que me llegaron más. No más invitados, muchas gracias. Chicas, muchas gracias por la exposición. Aquí déjenme. Herencia de Fuego, les voy a comentar rápidamente. Quien lo vaya a querer comprar, tiene un costo de 180 y se llevan su fanzine. El fanzine tiene las minificciones que van a exponer ahorita las escritoras. Entonces, son una reseña pequeña, como una reseña pequeña del cuento, porque no podemos leer aquí las 4 o 5 hojas que tenemos para el cuento. Entonces, se les da una probadita del cuento en la minificción y pues ya, se pueden llevar, ¿vale? Vamos a empezar. Tenemos invitados por aquí. En antologías anteriores, pues también tenemos esa parte, ¿no? Del erotismo, como comentaba Eni, toda la parte que lleva la bruja, también su sensualidad y todo. Tenemos poesía erótica por Gineni Montiel. Entonces, vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! Hola. Voy a ver sentadita porque ya me canso. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño y a la vez muy bien ambientado espacio, que desde uno va subiendo las escaleras se siente una vibra bien bonita. Entonces, pues muchas gracias por su compañía, por sus letras, para cada uno de los que esté aquí, que escriba, para los que sean escritores de closet, también atrévanse a sacar sus letras, a compartirlas. Y, perdón la agitada, pero repito, ya me canso. Entonces, quisiera compartirles unos cuantos de mis escritos. Yo efectivamente soy escritora principalmente de erotismo, es como lo que más me gusta. Hago también otro tipo de escritos, soy abogada, soy defensora de los derechos humanos, entonces pues también hablo de justicia social, ensayos y cosas bien ñoñas, pero pues soy una vieja caliente que escribe de erotismo, ¿no? Entonces, esa parte de vieja caliente es la que me trae aquí. Esa parte es la que hoy vengo a compartir con todos ustedes. Espero que les guste. Y pues primero se llama A veces. Y me gusta mucho porque creo que en muchas de las ocasiones
como mujeres. Aquí voy a hablar por las morras, ¿no? Porque soy poseedora de vulva, entonces voy a hablar de las mujeres. A veces se nos olvida o se nos enseña que no está muy chido explorar nuestro cuerpo, ¿no? Que no está así como padre, que incluso no está sexy, que está moralmente mal visto, incluso espiritualmente mal visto, ¿no? Y creo que a veces es importante que regresemos a nuestro propio cuerpo, porque cuando regresamos a nuestro propio cuerpo, entonces nos habitamos. Y en la medida de que cada uno de nosotros se habite, se da ese permiso de crear. Entonces la invitación es esa: habítense cada uno en sus cuerpos, cada uno en sus cuerpos, habítense y pónganse a crear hijos. A ver, se llama A veces. Tú no me habites. Y dice: a veces se me olvida que también soy música, que soy líneas vibrantes en mis sábanas, soy notas asonantes en mi respiración, soy partitura lúgubre de mis dedos en éxtasis. Soy esa voz exhausta después de amarme tantas veces. A veces se me olvida que soy humedad y soy río y soy fuente. A veces se me olvida que mi vientre tiene vida propia y mi vulva su propia personalidad. Y no temen, no se limitan, no se avergüenzan. Se aman, se reconocen y saben sentirse sin obstáculos. A veces, y solo a veces, el mundo, la cotidianidad, los fantasmas se devoran mi líbido, pero vuelvo a mí, a mis letras, me abro, acaricio mis páginas, recuerdo que mis dedos hacen magia y los deseo, los ansíos, los disfruto, mientras ellos me hacen volver a no olvidarme nunca. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí ya vamos a empezar con una invitación que hay esta herencia de fuego, esta antología. Y pues vamos a darle un fuerte aplauso a Karina Locke, por favor. Muchísimas gracias. Un aplauso también para Moroy, que ha organizado esta hermosa antología y esta hermosa tarde. Le agradezco la oportunidad para hablar de Borgoña, mi más reciente poemario, y también de Perras, que es la participación en Herencia de Fuego. Y bueno, Borgoña es un poemario en donde una bruja, un ente con características de bruja, vampira, nahuala, escritora, mujer, habla sobre la eternidad y los 22 arcanos del tarot. Entonces, Borgoña. Este libro contiene el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo. Copas, bastos, espadas, oros, delirios, uñas rojas, dientes filosos, murciélagos, nahuales, perras, lobas, madriguera, teosofía, eternidad, flora y fauna salvaje, violetas, laureles, guirnalda, mota, niebla, rosas blancas, verdades cósmicas, regresiones, regresiones, regresiones. Este libro contiene principios, placeres, manías, posponques, operoles, moicanas, medias de red, terciopelo, encaje, extravagancias, monedas, fuego, panteones, ancestras, murmullos de espíritus, 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 espíritus. Palabras suaves, exacta, feroz, versos fulgurantes, metálicos, maleables, útiles, metáforas, sinestesia, anáfora, símila, literación, hipérbole, paradoja, personificación, antítesis, jicuri, peces de colores, relámpagos, tormentas, torbellinos, cielos de mentes, ausencia, catarsis, crisis, soledad, muerte, entrega, renacimiento, de la luz a las tinieblas, de la luz a las tinieblas, de la luz a las tinieblas. Este libro contiene flama intelectual, suspiros de luna, saltos cuánticos, siglos galácticos, sarcófago, 7 serpientes, 7 iglesias, 7 cuerpos, 7 planetas, 7 chakras, 7 notas en la lira de Orfeo, 7 peticiones mágicas, historia, razón, cuerpo, ciudad poética, ciudad poética, ciudad poética. Este libro contiene núcleo profundo, riesgos, pasado, futuro, cambios certeros, transición, movimientos telúricos, pedacería, lazos intelectuales, esencia de huesos, cartografía, yin yang, instintos, la amplitud de la noche, espectros de infinitas posibilidades, espectros de infinitas posibilidades, espectros de infinitas posibilidades, infinitas posibilidades, infinitas posibilidades, infinitas posibilidades, infinitas, 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 infinitas. Muchísimas gracias. El primer
que se llama Borgoña. En inglés sonaría así porque también soy maestra de inglés, entonces aprovecho los espacios también para fomentar mi trabajo, porque ser maestra de inglés me permite ser poeta. Entonces, salud, cheers. In this wine glass, I drink the star mantle from the eternal darkness. I caress my bad wings, embroidered with lace, gift from the goddesses. And the burgundy, still hot, drops from my fangs, suctioning a whirl of principles and pleasures. Never the sparkles of the sun again. I learned to keep the sadness into a reliquary, to know longing abysses, to bewitch with verses, to heal my wounds in a city den, listening to post-punk. I'm 300 years old. I have long nails, and the hair tangled between cannabis and violets smells. If you hear me close to your window, reciting poems, don't invite me in. Y ahí va la traducción para ver si pasaron el autoexamen que se hicieron. En esta copa bebo el manto estelar de la eterna oscuridad. Acaricio mis alas de murciélago, bordadas con encaje, regalo de las diosas, y la Borgoña, aún caliente, escurre de mis colmillos, succiona en vértigo de principios y placeres. Nunca de nuevo las centellas del sol. Aprendí a guardar la tristeza en un relicario, a roer abismos de nostalgia, a embrujar con versos, a curarme las heridas en una madriguera citadina escuchando post-punk. Tengo 300 años, las uñas largas, el cabello enredado entre aromas de cannabis y violetas. Si me escuchas cerca de tu ventana recitando poemas, no me invites a pasar. Muchísimas gracias. Este libro tiene 2 índices, del 1 al 45, o pueden leer únicamente los 22 arcanos mayores del tarot. Tiene 2 vías de lectura. Y hablando de los arcanos me enseñaron la esencia de la verdad, mostrándome el santuario de este corazón de ámbar, traslúcido y aéreo. Permanezco en el centro del acto de escribir a causa de la totalidad. Entrega que colma de amor el trabajo meditado, mi espiritualidad como patrimonio de soledad, entre el eterno diálogo con lo inefable. Arcano 0. Hoy visto la soledad del loco con sus manías y extravagancias de pequeño Dios que juega al escondite, potencia creativa, río de mí. Olvido la densura, la gravidez. Me arrojo dispuesta al abismo del principio de la historia, felicidad desconocida, consciente del divino amparo de esta armonía animal. La belleza es mi hogar, sueño, no tengo adherencias, me disuelvo, resurrección. Blancas son las rosas de mi confianza. Arcano 18. Luna loba y aguardiente. Dicen que el alcohol con la luna llena incrementa mi nivel de mar y se producen altas mareas. Siento su atracción en el océano de mi copa. Estoperoles, moicanas, medias de red, flora y fauna salvaje en un ritual catártico de fiesta urbana, misteriosa vacuidad, ruptura, bailo slam con mis demonios entre ritmos desorbitados, nocturnos, agresivos, intensa velocidad, muerte punk a las traiciones, a la ansiedad de la incertidumbre, a la carencia, a la miseria, muerte punk a las heridas, a la utopía antes de la guerra, a la catástrofe del desencuentro, muerte punk a los deseos no cumplidos, a la carne que envenena y aprisiona, muerte punk al patriarcado, a la crisis financiera, a las exigencias de otros, muerte punk a dejar de escribir con mi guadaña, mi osamenta, esencia de huesos, desafiante marea punk,
Fumo distorsionados códigos de belleza, anticonvencionalismos de contracultura. La serpiente se muerde la cola. ¡Muerte, pum! ¡Al miedo! Por esta antología de fuego, que por cierto apenas me ha tocado verla y estoy muy emocionada con la edición. Y bueno, de esta herencia del fuego se desprenden unas minificciones y yo les voy a compartir. Si quieres leer el cuento completo, acá. Pero por acá tenemos las minificciones. Y decía Moroy que el fanzine en 80. No, 180. 180. 180 el paquetito y 30 el fanzine. Yo les voy a leer la minificción, que además fue bien interesante hacer esto de minificcionar tu relato. Es algo que nunca había hecho, o sea, quedaba como cuento, quedaba como minificción, pero nunca había trabajado el mismo 2 veces, entonces se los voy a compartir. Y se llama Había algo inesperado en su rostro. Desde que ella murió, he andado día a día como si fuera una sombra. He escuchado su voz, esa misma voz que impregnaba por la casa cuando andaba por ahí, dando mensajes de sabiduría que a mi corta edad nunca entendí. Su voz ahora era diferente. Había una lengua antigua como en su último aliento, esa voz que me atrapa, ese canto que se asemeja a los latidos de mi corazón. He tenido miedo de quedarme sola mientras la sangre se derrama del granero, pero aquí sigo, como si el tiempo inerte me hubiera atrapado. Hoy es viernes. Preferí andar fuera todo el día, entre chubascos regresé. Estoy en casa de nuevo mirando al tecolote y al huizache en el que se posa. No te voy a contar cada uno de mis días, conservo algunos secretos, pero hoy es viernes y estoy aquí, entro a casa con el ave que se posa majestuosa en su asiento. Ella está aquí. Escucho su canto, su palabra infinita, me transformo, el talismán brilla. El ave, la lluvia, el canto y yo somos nahuales aullantes. Soy esa lengua antigua, un ritual ancestral en el que me muestra todas las lenguas sagradas. Gracias. Hola, muchísimas gracias por estar aquí en este evento presentando la editorial con Cosmocalyptic. Gracias, Moroy, también por la invitación a formar parte de esta bellísima antología. A mí me encantó que durante este proceso, la verdad es que Moroy nos dijo la temática en general, que era brujas, y al final del día se termina eligiendo el título Herencia de Fuego porque resultó que casi todos los cuentos que habíamos escrito iban más o menos por el mismo tipo de brujas. Entonces, pues les voy a recitar la minificción de mi cuento. Mi cuento se llama Brujilla. En él intento acercarme y llegar a todas las personas, más que nada a la bruja contemporánea, porque como habían comentado igual una de mis compañeras, Nayeli, que fue lo que le tocó hablar de la bruja contemporánea, pues muchas veces tenemos la idea nada más de todo lo que se hablaba desde antes, pero en realidad por ahí andan muchas, ¿verdad? Muchas veces no se dan cuenta, a veces con el tiempo. También esto tiene que ver, a mi parecer, sobre la historia, la mujer a través de la historia, como escritora, como científica, como mujer en general. Entonces dice: no siempre te puedes percatar, pero hay brujillas en cada tiempo y lugar. Las hay ancianas y jóvenes, incluso, tal vez en tu hogar. Marina no sabía que era una, hasta que los cabos sueltos ató, pues entre brujas nos encontramos cuando la luna brilla en su máximo esplendor. Vuela lejos, brujilla, hasta donde puedes llegar, pues tus hermanas te respaldan con amor, rezos y lealtad. Gracias. Yo soy la más devota, creo fervientemente en ella, nunca dudaría de mi fe, solo estaba en el templo y él profanó lo más sagrado en mí. Voces en su cabeza le repetían que era culpable, que merecía ese castigo de ser abandonada con esos engendros. Ahora era parte de esto, una aberración. Se quería arrancar las serpientes una a una, pero no lo lograba. En cuanto cortaba una cabecita, inmediatamente se renacía otra. Quiso arrancarse los colmillos que le habían crecido, pero era imposible. Aceptó su maldad,
Ahora sería un ser perverso, sería lo más vil que se pudiera, sería una hija ya no de dioses o una devota de la sabiduría, sería el ser más cruel. Ahora tocaba aceptar que ella era un ser que no podía ser visto ni escuchado, que el destino la había alcanzado, que ese amor perfecto que ella deseaba no llegaría jamás. Cada hombre que se le ponía enfrente era sal, era mármol, eran fragmentos de roca que en pocos segundos se convertían en polvo, desaparecían. No tendría la ternura de un primer beso, ni el olor de un esposo recorriéndola en su noche de bodas. Solo había conocido el ultraje y la violencia por parte de los hombres. El silencio era su compañero. Estaba encerrada en su propia cabeza. La amargura recorría sus escamas poco a poco fue encontrando belleza en los reflejos de estas, en los cantos de sirena que emitía con su lengua tijera, encontraba armonía. En las palabras que gritaba a los hombres había olvido y renuncia. En los dientes de jabalí había rabia y valentía. Ya no quería ser víctima, había despertado. Era la reina de esa isla, dejó de ser la esclava de la fe y ahora era una diosa ella misma. Se había recuperado, había renacido. Medusa acostumbraba a jugar con los hombres, bailó para Perseo estirando sus brazos, ondeando sus caderas. Trató de envolver con palabras su oído, pero Perseo levantó el arma de su protectora. Su cabeza rodó. Las serpientes se retorcieron, siguieron moviéndose intentando revivir el cuerpo que la sostenía, pero era imposible. Yacía tirado como un ciervo en el bosque, como la muestra del abandono, del desamparo, del escarmiento, del perdón y del olvido. Cuentan que si la figura de Medusa se aparece en sueños, los hombres quedarán convertidos en piedra eterna. Muchas gracias. Sus ojos me llamaron por mi nombre. Heredera, susurró, ríndete a tu verdad. Desperté con la piel aún ardiendo del sueño. En el fondo de la casa, la habitación prohibida me aguardaba. La foto antigua confirmó lo imposible. Aquella mirada era la misma. Encendí velas, tracé símbolos, dancé ante el espejo. La realidad se quebró como un cristal respirando fuego. Ella me mostró el bosque, la seguí. Entre los árboles encendidos, la pira púrpura abrió su corazón. 2 esferas de fuego giraron a mi alrededor. Algo se desgarró a mi espalda. Nacieron alas. Ella sonrió. Éramos una misma. Volé entre mujeres de sombra y de llama, las que el tiempo quiso borrar. Bajo la luna danzamos sin nombre ni miedo, herederas del fuego que nunca se apaga. Gracias. En la tierra humedecida. Abrí una puerta y te encontré. Ahora transformo las cosas y tuerzo el destino. Viajo entre mundos, giro alrededor de la hoguera de San Juan y llamo a mis ancestros en Soin. Soy hija de Hécate, camino en la oscuridad sin temor, porque la oscuridad soy yo. Muchas gracias. Mi ascendencia, porque mi mamá es una mujer medicina. Mi mamá es una mujer que se dedica a las plantas, a curar, a sanar, y creo que se les ha invalidado muchísimo, que se les ha quitado esa parte de credibilidad. La medicina se ha encargado de difamar a las personas que se dedican a ese tipo de cosas. Entonces decidí darle un sutil tinte de anarquía, porque la anarquía me encanta, la rebeldía me encanta. Entonces, pues aquí está la versión la minificción, y si quieren leerla completa, pues ya saben dónde lo pueden encontrar. Igual traemos ejemplares, y dice así: La última bruja de San Lázaro. En el olvidado pueblo de San Lázaro, Eulalia, joven bruja sanadora, se convirtió en paria tras la llegada de la medicina moderna. Su don, antes venerado, se volvió motivo de miedo. Hugo, su amante y poeta ambicioso, la traicionó. Robó su grimorio y se reinventó como médico aclamado. Pero su éxito lo carcomía. En cada aplauso oía la culpa. Eulalia se retiró al bosque, mientras el pueblo, hundido en la ignorancia, la acusaba de brujería. Cuando María, movida por los celos, cayó enferma, la histeria encendió las antorchas. En su huida, Eulalia lanzó un conjuro: por generaciones pagarán si me hacen daño. Desapareció entre la niebla. El pueblo creyó liberarse quemando su cabaña, pero la desgracia llegó. Cosechas podridas, fiebre sin cura, brisas macabras en los sueños. En la ciudad, Hugo, devorado por la paranoia, empezó a escuchar la risa de Eulalia. Incapaz de soportar su traición, se quitó la vida, dejando una nota: perdóname, Eulalia, no puedo vivir con el peso de mi culpa.
Desde entonces, la leyenda se susurra en San Lázaro: no temas a lo desconocido, teme a lo que esconde tu propio corazón. La minificción de La Bruja de la Voz. La Bruja de la Voz está inspirada en Diamanda Galas, en su movimiento y su causa feminista, y también por la enfermedad que llevó su hermano, y ahorita está como enfocada en toda esa parte, ¿no? Más femenino, más a la mujer, y también por su voz, ¿no? Por la fuerza con la que ella comenzó, por la fuerza con la que ella ha seguido, y porque se le considera como la bruja mayor dentro de la música. El lugar que menciono, que es Avebury, es muy parecido al Stonehenge, que es el lugar de la serpiente donde se reunían las brujas. Entonces, de ahí esta minificción. Vamos a ver. En los tiempos en los que las hogueras devoraban mujeres y los rezos eran cadenas, surgió una voz que no venía de lo humano. Diamanda la llamaban. Su canto abría grietas en la piedra y estremecía los cimientos de las iglesias. No tocaba instrumentos, los hacía sangrar con su garganta. Decían que su música era del diablo, pero en realidad nacía del vientre de la tierra. Cada nota era un conjuro, que la mentira arde y la verdad respire. Las mujeres la seguían hasta los círculos de piedra, donde la vergüenza se despojaba como piel vieja y el miedo se convertía en fuego. La iglesia la tomó prisionera, creyendo que el silencio era castigo. La torturaron, la quemaron viva, y aún así, cuando el verdugo le arrancó la lengua, el aire siguió vibrando. Esa noche, en todas las aldeas, las mujeres despertaron con un temblor en el pecho. Desde entonces, cuando una de ellas rompe el silencio, el viento lleva su eco. Dicen que es Diamanda, la bruja de la voz.